Revisemos los 3 caminos metabólicos de la glucosa. A la glucosa la vamos a encontrar en sangre, ¿sí? Recuerden que el término de la concentración de glucosa en sangre se le conoce como glucemia. Cuando tengo una hiperglucemia está hacia arriba la concentración y cuando tengo una hipoglucemia está hacia abajo de parámetro. Bien, esta glucosa puede provenir de la dieta, que está presente obviamente esta glucosa en la sangre, o puede provenir de otra ruta que se llama gluconeogénesis o síntesis de nueva glucosa, que es una ruta que vamos a ver más adelante. Bien, esta glucosa, una vez que entra a las células, puede tener 3 posibles caminos metabólicos. La vamos a transformar en piruvato o en ribosas o en glucógeno. Vamos a revisarlo. El primer punto es que esta glucosa la tenemos que fosforilar. Recuerden que aquí se gasta un ATP de energía, ¿sí? Para que este fosforito se lo regalemos a la glucosa para transformarla en glucosa 6-fosfato. Recuerden por favor que la glucosa se fosforila, le pegamos este fósforo que tiene aquí, se fosforila para evitar que la glucosa abandone la célula y salga de la misma. Entonces, esta glucosa 6-fosfato la vamos a transformar en glucógeno. Entonces, la primera ruta que vemos que es un camino metabólico es la glucogenogénesis. Esta glucosa 6-fosfato la podemos también convertir en piruvato para obtener en el proceso NAS reducidos. Recuerden que obtenemos en el proceso, denme oportunidad de poder escribir mejor esto. Tenemos en el proceso NAS reducidos, ¿sí? Y también la obtención de ATP. ¿Por medio de qué ruta? Bueno, la ruta es la glucólisis. Entonces, la glucosa la podemos transformar en glucógeno o la podemos transformar en piruvato o también la podemos transformar en ribosa 5-fosfato y agentes reductores. Entonces, recapitulemos. Una vez que la glucosa está en el interior de las células, recuerden que el glucógeno solo está presente en músculo y en hígado, entonces la ruta de la glucogenogénesis está aquí activa, o podemos fabricar piruvato, por lo tanto aquí tenemos glucólisis, o en su defecto vamos a obtener ribosas 5-fosfato, que es la ruta que vamos a revisar en esta ocasión. Pero recapitulando, entonces es glucogenogénesis, glucólisis o la ruta de pentosas fosfato. Son los 3 caminos metabólicos que puede tener la molécula de glucosa. Bien, la ruta, bueno, se le conoce como pentosas fosfato porque lo que vamos a obtener precisamente son glúcidos, ¿sí? Carbohidratos de 5 carbonos. Denme oportunidad de cambiar el puntero, a lo mejor este se ve mejor, ¿sí? De 5 carbonos con glucositas de 5 carbonos, esa es el objetivo de esta ruta. El nombre de la ruta, pentosas fosfato. Sustrato de la ruta, glucosa. Resulta ser que también la glucosa puede llegar a ser un producto, sin embargo, la ruta no es un ciclo. Entonces,
El sustrato es la glucosa, ya vimos, es uno de los 3 caminos metabólicos, ¿sí? Y el producto, hablamos de NADS fosforilados reducidos. Aquí los tenemos. NADS fosforilados reducidos. Si ustedes se dan cuenta, es como un NAD, un nicotinamín adenín dinucleótido, pero tiene fósforo dentro de su estructura. ¿Para qué me sirven esos NADs reducidos? Bueno, son agentes reductores que nos van a servir para la síntesis de ácidos grasos y otros lípidos como el colesterol. Estos agentes reductores, estos que tengo aquí, son indispensables para las rutas de síntesis de lípidos. Otro de los productos que vamos a encontrar es precisamente ribosa 5-fosfato. Aquí la tiene. Son ribosa 5-fosfato que es necesaria para la síntesis de ácidos nucleicos. Los órganos donde se llevan a cabo, principalmente está en el hígado, glándula mamaria activa, porque recuerden que la leche tiene grasa, entonces necesitamos producir esos lípidos de la leche, ¿sí? Cuando hablo de glándula mamaria activa, obviamente me refiero a una glándula mamaria lactante, tejido adiposo, porque es aquí donde guardamos a los lípidos, en el tejido adiposo es lugar de reserva de los lípidos, la corteza adrenal, porque recuerden que tenemos hormonas de tipo lipídicas, ¿sí? Hormonas que están formadas por lípidos y también necesitamos sintetizar esos lípidos. Y también los hematíes o glóbulos rojos requieren de ese NAD fosforilado reducido precisamente para evitar la hemólisis, evita la separación de la molécula que permite el intercambio gaseoso y esto evita la hemólisis y protege a los glóbulos rojos o hematíes. Ubicación celular, estamos hablando que estamos en el citosol, ¿sí? Exclusivamente en el citoplasma, en el citosol. Y vamos a encontrar 2 enzimas controles de la ruta. Por un lado, tenemos a la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y por el otro lado tengo a la 6-fosfogluconato deshidrogenasa porque ambas se consideran irreversibles. Son de tipo irreversibles, por lo tanto son enzimas control. El tipo de control va a depender de un equilibrio. ¿Entre quién? Entre los NADs fosforilados reducidos y los NADs fosforilados oxidados, es decir, sin las H's. Entonces, resulta ser que una baja concentración de los NADs oxidados, NADs fosforilados oxidados, activan a la ruta. ¿Sí? Una baja concentración de NADs fosforilados oxidados activan a la ruta porque requerimos de cierta concentración de estos NADs fosforilados reducidos. También la ruta se activa cuando se activa la síntesis de los lípidos. Entonces, requerimos NADs fosforilados reducidos, que esos son los agentes reductores, y por lo tanto, al momento que se activa una síntesis de lípidos, se activa también pentosa fosfato, porque se requieren estos agentes reductores. También la ruta se activa cuando es necesario contar con moléculas
de ribosa 5-fosfato. Recuerden que la ribosa está obviamente en los nucleótidos de ARN, pero a partir de la ribosa podemos construir desoxirribosa. Y esta desoxirribosa obviamente se utiliza para los nucleótidos de ADN. Entonces, cualquier tipo de nucleótido requiere de un azúcar, que principalmente es la ribosa. Entonces, esta ribosa es indispensable para la síntesis de nucleótidos. Intenté hacer así un acento, pero no me sale muy bonito. ¿Sí? Para la síntesis de nucleótidos. La ruta tiene dos fases. Por un lado, vean aquí esta línea punteada que estoy marcando con rojito. Aquí la tienen. Esta parte la vamos a manejar como irreversible. Aquí vamos a tener a las enzimas control. ¿Sí? Esta parte es irreversible y esta parte es reversible. ¿Sí? Entonces, esta ruta tiene como tres caminos. Fíjense, por un lado, la célula necesita NADS, fosforilados reducidos. Déjenme borrar aquí, voy a hacerlo un poquito más a la izquierda. NADS, fosforilados reducidos. Este es un camino. O la célula necesita NADS, fosforilados reducidos más ribosa. O la célula necesita solo ribosas. Entonces, vamos a revisar cada uno de ellos. Fíjense de favor. Déjenme borrar estas letritas. Aunque creo que sí sería bueno poner de nueva cuenta aquí una I para que se acuerden que estas reacciones son irreversibles y estas reacciones son las reversibles. Entonces, vamos a empezar a ver el sustrato. Véanlo. Aquí está glucosa. ¿Sí? Aquí está la glucosa. Ahí están las glucosas. Primera reacción. La glucosa 6-fosfato se va a transformar en 6-fosfogluconato. Y aquí obtienen, vean, el primer NAD fosforilado reducido. ¿Y luego qué sucede? Este fosfogluconato se transforma en ribulosa 5-fosfato y obtenemos aquí el segundo NAD reducido. Enzimas control, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y 6-fosfogluconato deshidrogenasa. Aquí, si ustedes se dan cuenta, ya obtuvimos los NADs reducidos. Aquí hay uno y aquí está el otro. Pero ¿qué va a pasar? Que es solamente eso lo que necesita la célula, entonces el camino va a seguir. Vamos a transformar la ribulosa en gilulosa, en gliceraldehído 3-fosfato, en fructosa 6-fosfato y vamos a obtener de nueva cuenta glucosa. Resulta ser que es una ruta donde puedo tener el sustrato glucosa y el producto como glucosa. En algún lugar la pueden llegar a encontrar como un ciclo, precisamente por esto, porque resulta ser que para que una ruta sea un ciclo, una molécula se tiene que regenerar, pero en este caso particular no es un ciclo, ¿de acuerdo? No es un ciclo. ¿Por qué? Porque no siempre se regenera la glucosa. Esta parte que acabamos de mencionar ahorita, déjenme marcarla así, toda está completita, hasta acá, es cuando la célula requiere solo NADs fosforilados reducidos. ¿De acuerdo? Aquí los va a obtener. Aquí hay uno
y aquí hay otro, y va a recuperar su glucosa. Y en el proceso, fíjense cómo vamos a obtener intermediarios de la glucólisis. Por eso es que esta ruta está fuertemente ligada a la glucólisis. Y ya con eso vimos esta primera parte. Voy a borrar. ¿Qué pasa si la célula requiere ambos? Bueno, pues aquí están. Glucosa 6-fosfato, que se transforma en 6-fosfogluconato. Obtenemos 1 y aquí el segundo NAD fosforilado reducido. Transformamos el fosfogluconato en ribulosa. Esta la voy a convertir a ribosa 5-fosfato y la voy a llevar a la síntesis de ácidos nucleicos. Y aquí obtengo 1, 2 NADs fosforilados reducidos y aquí está la ribosa 5-fosfato. Y con eso ya ocupamos el segundo escenario. Pero, ¿qué pasa si no se requieren NADs fosforilados reducidos? Pues lo vamos a leer de abajo hacia arriba. Miren, agarramos glucosa, aquí media molécula de glucosita, que lo transformamos en fructosa no bifosfato. Aquí tengo otra fructosa, que lo uno al gliceraldehído, que los uno, y aquí tengo eritrosa, septoetulosa, ribosa, y de la ribosa para acá. ¿Ya lo vieron? Entonces leo el mapa de aquí hacia acá, hacia arriba. ¿Ya lo vieron? Denme oportunidad de cambiar, este está muy feo. El mapa se lee, entonces, hacia arriba. Así. Esa es la marca cuando vemos que necesitamos solamente ribosas, pero no NADs fosforilados reducidos. Entonces, son las tres formas en que esta ruta se puede llevar a cabo. Cuando requiero NADs fosforilados reducidos, cuando se requieren NADs fosforilados reducidos más ribosas, o cuando se requieren solamente ribosas. Marco de nueva cuenta el sustrato, aquí lo tienen. Aquí está, y aquí hay un producto, aquí está el otro, y aquí está el otro producto y el posible producto si es que este no se sintetiza. Exclusivamente si no se sintetiza la ribosa, porque si no la glucosa la vamos a utilizar para formar a la ribosa 5-fosfato. Recuerden, ruta muy activa para la síntesis de ácidos grasos y la síntesis de nucleótidos. Es una ruta alterna de apoyo para la síntesis de lípidos y síntesis de nucleótidos.